Muy bien, bienvenidos al primer video de su curso de mecánica del cuerpo rígido. Vamos a comenzar con el tema estándar de muchos de los libros dedicados a este tema, que se llama estática de partículas, aunque realmente trata sobre los fundamentos matemáticos o el lenguaje matemático. En particular, el objetivo va a ser, o los objetivos van a ser revisar el concepto de fuerza y revisar el concepto de vector en R3. Entonces, bueno, vamos a comenzar para motivar eh, el, la necesidad de utilizar el concepto de vector. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de fuerza. Entonces, bueno, pues las fuerzas existen como resultado de una interacción. Y bueno, todos estamos familiarizados con escenarios como el que se encuentra aquí. Usualmente eh, asociamos al concepto de fuerza un empuje o un jalón, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el punto de partida. Digamos, corresponder las experiencias con la física, y en este escenario, bueno, pues podemos apreciar que existen varias fuerzas, ¿no? Entonces vamos a hacerlas evidentes. Entonces, bueno, pues en uno de los primeros ideas de que es una fuerza, pues la asociamos con un empuje, ¿ok? También puede ser un tirón, puede ser una persona jalando la caja de este lado, ¿verdad? Sin embargo, pues en este escenario no son las únicas fuerzas que existen. Hay también una fuerza de fricción de este bloque o esta caja con la superficie. También debe haber una fuerza de fricción entre los zapatos de esta persona con la superficie de contacto, sino de lo contrario, eh, pues digamos que no podremos ser capaces de empujar esta caja así con este monito, ¿no? Necesitaríamos un dispositivo más sofisticado. No son las únicas fuerzas, este bloque también tiene un peso, el cual está dirigido hacia el centro de la Tierra. Hay una fuerza de contacto y una fuerza normal, ¿verdad? De este bloque con esa superficie, lo cual se traduce en una fuerza normal, ¿verdad? Los mismos elementos los contiene la persona. Hay un peso y hay una fuerza normal, ¿ok? Y bueno, pues eh, esta es nuestra primera experiencia con el concepto de fuerza. Por supuesto que hay más. A grandes rasgos podemos decir que las fuerzas se clasifican como fuerzas de contacto y fuerzas cuya acción es a distancia. Entonces, las fuerzas de contacto, como ya mencioné algunas, bueno, pues es por ejemplo la fuerza normal. De hecho, aquí hay una persona arriba de un bloque, hay una fuerza normal, aquí hay una fuerza de reacción. Pero también hay otra fuerza de reacción aquí, entonces hay otra normal, y esta normal pues tiene que ver con la contribución de este bloque, ¿verdad? Y con la contribución de este bloque tiene que ver la fuerza de contacto de esta persona sobre este bloque. Es decir, esta persona no está actuando directamente sobre la superficie, ¿okay? Esta persona interactúa sobre el bloque, se guarda esa información y posteriormente este bloque interacciona con la superficie. Entonces aquí tenemos una fuerza normal y por otro lado también tenemos un peso. El peso no es una fuerza de contacto. Es un caso particular de la ley de gravitación universal de Newton, bajo ciertas hipótesis. Entonces, de manera más genérica, bueno, pues existen fuerzas cuya interacción ocurre a distancia, como ya lo mencioné, como la interacción gravitacional, al menos en este enfoque newtoniano, y las fuerzas de Coulomb, ¿ok? Entonces, estas son fuerzas que para llevarse a cabo no se necesita tener un contacto eh, directo con el objeto, sino que, bueno, pues se lleva a cabo bajo una interacción a distancia, ¿ok? Entonces, eh, como lo mencioné, pues no son las únicas fuerzas. También está la fuerza de un resorte, ¿verdad? Que tiene que ver con las fuerzas elásticas. Y bueno, pues en la aproximación lineal, esto se enuncia a través de la ley de Hooke,
como les mencionaba, está el peso. El peso es una consecuencia de la ley de gravitación universal de Newton, bajo ciertas hipótesis de simplificación, ¿verdad? Y eso da como modelo matemático, al menos para el peso de objetos muy cercanos a la superficie, a través de masa por el vector de campo gravitacional. Y este vector de campo gravitacional tiene una magnitud ya conocida por todos, de 9.81 metros sobre segundo cuadrado en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Okay? También están las tensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta piñata, que tenemos un nodo, un nudo. Y bueno, pues si nos preguntamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre este nudo, pues es que hay tres tensiones, ¿no? Esta es una cuerda, ¿verdad? Hay una tensión aquí, otra tensión acá y esa tensión. Por supuesto, la piñata tiene un peso. Que hay un peso, se traduce a través de una tensión hacia acá y en este punto, bueno, pues esa tensión también de alguna manera se reparte en estos dos extremos del lazo. ¿Perfecto? Y así, hay más ejemplos, por supuesto, en fluidos, ¿no? Por ejemplo, está las fuerzas ascensionales, están las fuerzas magnéticas, y así sucesivamente, claro, hasta llegar a las interacciones fundamentales, que es la idea más abstracta del concepto de fuerza. El objetivo específico, ¿verdad?, para los propósitos de este curso es la mecánica newtoniana. Entonces, en mecánica newtoniana, el modelo matemático para una fuerza está detrás del concepto de vector. Y el concepto de vector no es de la física, es de las matemáticas. Entonces yo siempre les recomiendo que lean cuál es el concepto de vector en libros de matemáticas. Pueden ir a sus libros de álgebra lineal o a sus libros de cálculo vectorial. Yo no recomiendo que vean en general el concepto de vector en los libros de física, porque insisto, ese es un concepto de matemáticas, no es un concepto de física. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un repaso. Como les comento, este video trata sobre los fundamentos. Muy bien. Voy a comenzar con ideas físicas para motivar y voy a terminar con algunas ideas un poco más del campo de las matemáticas. Una implicación directa de la primera ley de Newton es la existencia de marcos de referencia inerciales. Y eso da lugar a definir lo que vamos a llamar como observadores inerciales. Pues para aquellos que no recuerdan qué es un marco de referencia inercial, es un marco, lo podemos pensar como un marco que se mueve a velocidad constante. Hay una cuestión muy profunda detrás de esto, habría que aclararlo. Eso lo puedo hacer en un video dedicado a explicar exclusivamente las leyes de Newton. Pero podríamos pensar, entre comillas, que un observador inercial es aquel que está anclado a un marco de referencia que se mueve con velocidad constante. ¿Ok? Y decimos que otro marco de referencia también es inercial con respecto al primero, un observador O', digamos, si la velocidad relativa entre los dos marcos, entre el marco donde vive O y el marco de referencia donde vive O', se mueve con una velocidad relativa constante. Ya que mencioné la palabra velocidad, la velocidad es un objeto matemático modelado por un vector y que tiene un significado físico. Es decir, además de tener las propiedades de vector, va acompañado de unas unidades, en este caso las unidades de velocidad, ¿no? Que son metros sobre segundos. Y bueno, pues es justamente lo que queremos introducir en este primer video. Entonces, aquí no quiero dejar de mencionar un par de observaciones. Y es que de entrada las leyes de Newton son válidas o son definidas de entrada para marcos de referencia inerciales. ¿Ok? Y que estos marcos de referencia inerciales, matemáticamente, los vamos a modelar
espacialmente como al espacio euclidiano tridimensional R3, que además, dotado de dos operaciones, que son la operación de suma y la multiplicación por un escalar, adquiere la estructura de espacio vectorial. Y esto es lo que vamos a trabajar a continuación. Se pueden, en el contexto newtoniano, corregir las leyes de Newton para trabajarlas para marcos no inerciales. Sí, y eso requiere modificaciones. Algunas de ellas las vamos a hacer casi al final del curso. Porque bueno, primero pues requiere tener un entendimiento de las cosas en marcos inerciales y luego de ahí brincar a la generalización a marcos no inerciales en el contexto newtoniano. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer en este momento es estudiar este espacio, R3. Como conjunto, R3 son todas las ternas ordenadas de números reales. Es el conjunto de números reales X, Y, Z. Ordenado significa que primero va la X, luego la Y y luego la Z. Existen otros ordenamientos, pero esta es la convención, pues, digamos, más común. Y eso está detrás del concepto de orientación de espacio. Entonces, esto es lo común, ¿no? Lo común es que siempre aparezca primero X, luego Y y luego Z. Esto no tiene ninguna pérdida de generalidad en el estudio de las cosas. Pero esta es la convención. O sea, si se quieren entender con otro ingeniero o con otro científico en el mundo, es lo más probable o lo común es que sea esta la convención apropiada. A este conjunto de objetos, al conjunto de ternas ordenadas, les vamos a lo vamos a dotar con dos leyes de composición, o sea, dos operaciones. Ajá. La operación de suma, que es una operación que toma un elemento en R3, otro elemento en R3, hay una composición y el resultado me da nuevamente un elemento en R3. En particular, la suma, bueno, pues toma un vector, le suma otro vector y el resultado es otro vector. Si se trata, bueno, ternas quise decir. Tomo una terna, tomo otra terna y sumo las ternas, ¿ok? Y ¿cómo se lleva a cabo la suma? Bueno, pues componente a componente. Sumo la componente X con la componente X, ¿verdad? Y lo pongo aquí, en la componente X. Sumo la componente Y con la componente Y y lo coloco en la componente Y. Y así con la componente Z, ¿ok? Y además de esta operación, también tenemos la multiplicación por un escalar. Entonces es un elemento de los reales multiplicado por un elemento en R3 y el resultado es un elemento en R3. Y está definido de la siguiente manera. Me tomo un escalar, un número real C, lo multiplico por la terna X, Y, Z y el resultado es multiplicar con cada una de las componentes. C por X, C por Y y C por Z. ¿Ok? Entonces R3 con estas dos operaciones tiene la estructura de espacio vectorial. Y si no hay riesgo de confusión, a toda esta estructura, al conjunto con estas dos operaciones, simplemente le voy a llamar R3 y lo voy a pensar ya no como un conjunto, sino lo voy a pensar como un espacio vectorial. Algún elemento en cualquier espacio vectorial, esa es una definición en general, digamos, un elemento en un espacio vectorial se le llama vector. Entonces, eso es un vector. Entonces, por eso les digo que es importante aprender el concepto de vector de los libros de matemáticas. Entonces, si les preguntan qué es un vector, bueno, pues un vector es un elemento de un espacio vectorial. Hay muchos espacios vectoriales. Por ejemplo, las matrices n por m también son un espacio vectorial. Y así hay varios ejemplos de espacios vectoriales que no son R3
Y en cualquiera de los casos, un elemento de un espacio vectorial es un vector. Ahora, ¿qué es lo que quieren decir los libros de física o los de ingeniería cuando hablan de un vector? Realmente lo que hablan o lo que quieren decir es un vector en un espacio euclidiano, ¿verdad? Bueno, corrijo. Los libros de física elementales, ¿verdad? Hablando de mecánica newtoniana, el cual va a ser el tema de este curso. Entonces, en mecánica newtoniana, cuando la gente habla de un vector, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a vectores en espacios euclidianos, usualmente en 3 dimensiones o 2 dimensiones, y ya. Entonces, para distinguir estos elementos en símbolos, lo que se acostumbra es escribir una flechita arriba de la letra. Entonces, si ustedes ven alguna letra, así, sin flechita, yo entendería que esto es un número real. Pero si yo a la letra le veo que tiene una flecha, entonces yo entendería que esto es un vector. En nuestro caso, yo entendería que eso es un vector en R3. ¿Ok? Y si además yo tengo A como el vector en R3, perdón, si yo veo el vector A como un elemento de R3 y luego aparece la misma A, entonces yo entendería que A sin flecha está relacionado con A con flecha. Y eso va a ser a través de su magnitud. ¿Ok? Entonces, es bien importante la notación. Esta nota la voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, los vectores los voy a denotar con flechas. Y insisto, en este curso vamos a trabajar con vectores en R3, los cuales son ternas ordenadas, las cuales las puedo escribir. Si me refiero al vector A1, A2, A3. Otra notación es AX, AY, AZ, y etcétera. Hay que hacer distinción nada más de qué componente estamos hablando. Por tener estructura de espacio vectorial, R3, bueno, pues se deben de cumplir varios axiomas, ¿verdad? Y estos axiomas son las reglas, son las operaciones que vamos a utilizar a lo largo de todo este curso. Y créanme que todas estas operaciones las vamos a utilizar. La suma, la operación de suma, es conmutativa, ¿verdad? Es como en la primaria. Es asociativa. Uh-huh. Bien importante. La existencia del vector cero. Entonces, existe un único vector llamado el vector neutro, aditivo, cuyas componentes son 0, 0, 0. Vean cómo al 0 le pongo una flechita para hacer referencia a que no es el 0 baboso, sino que es el 0 vector, en este caso en R3. Y tiene la propiedad, como ya lo dije, que es el neutro aditivo, que A más 0 es lo mismo que 0 más A por conmutatividad. Y esto es igual a A, y esto tiene que ser válido para todo vector en R3. La existencia de este elemento es fundamental en todo espacio vectorial. Si un espacio vectorial, bueno, si un conjunto no tiene al elemento 0, entonces no es espacio vectorial. Entonces es fundamental la existencia del elemento neutro aditivo. Para cada elemento en el espacio vectorial también existe un único vector, menos A, que va a tener esta propiedad, tal que A más menos A es igual a 0. ¿Cómo debemos entender esta ecuación? Esta ecuación es fundamental en este curso y la vamos a trabajar. Si A es un vector, ¿cómo debo de entender a menos A? Menos A lo debo de entender a través de la multiplicación por un escalar. Entonces, el vector menos A no es otra cosa más que el multiplicar el escalar menos 1 por el vector A. Y si el vector A es este, si este que está aquí es el vector A, el vector menos A es este que está acá.
Y cumple que si yo sumo este más este, eso me da 0. ¿Ok? Esta ecuación es bien importante porque también es una ecuación. Fíjense, esta igualdad, ¿no? La puedo entender como una ecuación. Entonces tengo la suma de dos elementos y esto me está dando 0. ¿Ok? Entonces para todo elemento A existe un elemento menos A tal que tiene esta propiedad. ¿Ok? Bueno, esas son propiedades que hacen referencia a la suma. Propiedades que hacen referencia a la multiplicación y luego a la combinación de las dos operaciones son las siguientes. Que si yo multiplico el elemento neutro multiplicativo del campo de los números reales, o sea, el 1, y lo multiplico por un vector A, entonces no pasa nada. Entonces, multiplicar por 1 deja al vector A igual, ¿ok? Es el elemento neutro multiplicativo en el sentido de la operación de multiplicación por un escalar. O sea, 1 es el elemento neutro multiplicativo escalar, ¿ok? También cumple, heredado también de las propiedades de los números reales, la propiedad de asociatividad con respecto a la multiplicación. Es decir, que es lo mismo multiplicar C1 por C2 primero y luego por A que primero multiplicar a A por C2 y luego por C1. O por la propiedad de conmutación de los números reales, también puesto puede ser como C2 y aquí un C1. Ok. La multiplicación por un escalar es distributiva en la suma. Entonces C por A más B es lo mismo que C por A más C por B. ¿Ok? Y finalmente también es distributivo. Fíjense la importancia de entender que estamos operando. Esta operación que está aquí y esta operación ustedes pueden decir, ah, pues es el mismo símbolo, ¿no? Es el más y este es el más, pero no. Esta suma que está aquí es la operación de vectores, esta es suma de vectores. ¿Y qué creen? Que esta suma no es la misma que esta suma. Esto es suma de vectores y esto es suma de números reales. Entonces aquí hay una distribución con respecto a la suma de vectores y aquí hay una distribución con respecto a la suma de escalares. Entonces, bien importante. Sin embargo, esta suma sí es de vectores y esta suma sí es de vectores. No hay manera de distinguir estas cuestiones en matemáticas más que entendiendo el contexto de lo que uno está haciendo. Entonces, por eso es bien importante entender los fundamentos matemáticos, hay que entender el lenguaje matemático, ¿ok? Entonces lo repito, esta es suma de vectores y esta es suma de números, esta es suma de escalares, ¿ok? Esta suma y esta suma no son la misma. Sin embargo, esta suma de vectores, esta suma de vectores, esta sí es la misma operación, ¿ok? Bueno, entonces estas, como mencioné, estas son las reglas que vamos a estar usando a lo largo de todo este curso. Y yo sé que son cosas que ustedes ya entienden, solamente es un repaso, es para ir recordando cosas, ¿no? Nada más. Ok. Y alguien podría decir, bueno, y los dibujitos, ¿no? Bueno, pues los dibujitos aquí vienen. Geométricamente los vectores en R3 se pueden pensar, y vean cómo lo pongo aquí entre comillas, ¿no? Como flechas, ¿no? Y aquí esto lleva muchas comillas, ¿no? Otra vez, geométricamente los vectores en R3 se pueden pensar como flechas que salen del origen. Y hay que tener cuidado con esta afirmación, ¿verdad? Porque aquí, en mi punto de vista, aquí es donde viene la confusión. Si ustedes recuerdan, en la primaria nos enseñaron muy bien que es un vector, ¿no? Es una terna ordenada. En la primaria era un par ordenado. Y había un plano cartesiano y a todos nos gustaba poner puntitos en el plano cartesiano. Un puntito en el plano cartesiano es un vector de R2. Y eso es un vector. ¿Ok? Eso es su representación gráfica. Un par ordenado se representa gráficamente en el plano cartesiano como un punto. Eso es un vector. Ocurre la generalización inmediata al caso de R3. Una terna ordenada
se representa gráfico o geométricamente en el plano espacial como un punto, y el punto es el vector. Eso ocurre en la primaria. Entonces, en la primaria, al menos en México, yo recuerdo, ¿no?, que nos enseñan muy bien el concepto de vector. Pero luego, en mi experiencia, viene la confusión cuando te cambian el punto por la flecha. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esta afirmación. Sí tiene que ver, por supuesto, y vamos a ver de qué manera tiene que ver. En geometría analítica, desde la geometría analítica, se logra identificar, como ya lo mencioné, las ternas X, Y, Z, la terna ordenada, con puntos en el espacio, ¿verdad? ¿Cómo grafico esta terna, este vector? Bueno, pues le cuento aquí en X, luego me muevo en Y, y luego me muevo en Z, y aquí, y llego a este punto. Entonces, con este arreglo, ¿verdad?, y con este dibujo se puede entender muy bien, ¿no? Aquí la perspectiva, ese es el vector. Entonces, quiero que quede bien claro. Este punto que están viendo ustedes aquí, ese es el vector, ¿ok? Y esta terna ordenada, ¿verdad?, se puede representar así, de esta manera geométrica, como este punto, ¿ok? Entonces, esta terna se representa por este punto, ¿ok? Bueno, ¿qué ocurre ahora? Noten que es posible hacer una identificación fiel, y estoy utilizando analogías con mis palabras, una disculpa a la audiencia con formalismo matemático, pero se puede representar fielmente cada punto con una flecha de la siguiente manera. Me tomo el punto, que es el vector, y trazo un segmento, y ese segmento es único. Trazo un segmento único que parte del origen del marco de referencia, es decir, del elemento 0, vector, al punto en cuestión. Entonces, noten que este segmento siempre comienza en el origen y termina en el punto. Entonces, le puedo poner hasta una flecha. Si ustedes quieren, la flecha es tautológica porque esa asociación, como ya lo mencioné, siempre la voy a realizar como el segmento que va de el origen al punto. Entonces, aquí está la flecha. O sea, lo que estoy diciendo es que no tendría sentido hacer esto, porque este no es el origen a menos de que hace el vector 0, lo cual sí puede ser posible. En ese caso, pues la flecha pues colapsa, digamos, ¿no? Es un punto, ¿ok? Entonces, siempre es posible identificar todo punto con una flecha que va del origen al punto. Y eso es la flecha de sus libros de física, ¿ok? Entonces, el segmento dirigido del origen al punto A está completamente determinado por el punto A. Y por ello es posible identificar la flecha con un punto. Entonces, ¿el vector qué es? El vector es el punto. Y la flecha, pues es la flecha. O sea, la flecha es como una manera equivalente de identificar de manera unívoca al vector A. ¿Ok? Entonces tenemos una flecha que va de O a A, y esto lo que hacemos es, a través de este mecanismo, es identificarlo con el vector A, con el punto. Regreso. Y quiero que quede bien claro. El punto es el vector. Y esto le vamos a llamar la flecha. ¿Ok? Que se pueden identificar, sí se pueden identificar. Que son lo mismo, no son lo mismo, pero contienen la misma información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese sentido geométrico, cada vez que yo vea flechas, yo sé que el vector en realidad es la punta de la flecha, es un punto. ¿Ok? El punto donde termina la flecha, ese es el vector. Y en ese sentido geométrico, con estos dibujitos, bueno, pues se pueden hacer amigos. Por ejemplo, podemos definir la suma. Entonces, la suma de vectores A más B, a través de esta identificación, se puede entender como la suma de flechas geométricamente de la siguiente forma.
Veamos. Voy a asumir algo. Voy a pensar, por ejemplo, que A y B no son 0, porque si A y B son 0, los dos al mismo tiempo, pues 0 más 0 es 0, entonces no tiene chiste. Si alguno de los dos no es 0 y uno es 0, pues entonces A más 0 es A, pues entonces la suma es trivial. O B más 0 es B, y la suma es trivial. El caso interesante es cuando A y B no son 0. O sea, funciona para todos los casos, pero ese es el caso interesante. Si A y B no son 0, pero además no son paralelos, entonces la flecha A y la flecha B, y esto ocurre siempre. Acuérdense que en matemáticas cuando uno dice siempre es siempre. Y acuérdense que soy en R3. Cuando A y B no son paralelos y no son 0, estos dos vectores, a través de estas dos flechas, definen un plano. ¿Ok? ¿Cómo formo el plano? Fíjense. Tómense estas dos flechas y conecten los segmentos que unen a los elementos a cada elemento de las flechas. Esto me genera un plano. Y este plano lo puedo extrapolar. Y de hecho lo puedo extrapolar a todo. O sea, eso define un plano en el espacio. En ese plano en el espacio, ¿verdad? Lo puedo abstraer y pensamos que el plano ya es la pizarra, ¿no? Ese es el plano. Este plano que estoy dibujando aquí es el plano que estaba acá. ¿Sale? Entonces lo aplasté, ¿no? Bueno, lo orienté y aquí está. En este plano, el vector A y el vector B, a través de sus flechas, definen un paralelogramo. Y dos de sus lados, pues, son el vector A y el vector B. Los otros lados son la traslación rígida de cada uno de los vectores de la siguiente manera. Tomo el vector A y lo traslado rígidamente a donde está el punto B. Traslación rígida significa que no altero ni su magnitud ni tampoco su dirección. ¿Ok? Y tomo a B y lo traslado rígidamente hasta donde termina, a donde está ubicado el punto A, donde termina la flecha A. Entonces de esa manera yo puedo generar un paralelogramo. Y noten que aquí está este punto donde intersectan los vectores trasladados rígidamente, lo cual me genera esta diagonal del paralelogramo. Ajá. Noten que hay orientaciones y en base a esas orientaciones es que yo defino esta diagonal. O sea, no es esta, es lo que estoy diciendo, ¿no? Esta no es. Y esta diagonal es justamente o corresponde justamente con la suma de vectores. Lo cual significa que si A, el vector A tiene componentes A1, A2, A3 y B tiene componentes B1, B2, B3, esta diagonal corresponde con el vector A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Esto justamente corresponde, esta correspondencia geométrica tiene la correspondencia algebraica con la suma que definí anteriormente. Entonces la diagonal del paralelogramo corresponde justamente con la suma. Y esto es lo que nos enseñaron en la secundaria como el método del paralelogramo, ¿verdad? Que nos pedía nuestro juego geométrico. Aquí yo no les voy a pedir el método geométrico, les voy a pedir el método algebraico. Bueno, ¿qué pasa con la resta? Bueno, la resta no es una operación nueva. De hecho, si ustedes notan en la estructura de espacio vectorial, yo jamás definí resta, porque no se requiere. ¿Qué se entiende por resta? Lo que uno debe de entender por resta es que es A más menos B, y este menos B es la multiplicación por el escalar menos 1. Geométricamente, yo no sé hacer esto de primeros principios, pero yo sé hacer esto. Porque si yo les digo, tomen el vector B y tomen el vector A, si yo les digo suma A más B, bueno, pues esto es la respuesta. Este que está aquí es A más B.
Ah, pero ¿qué creen que en el examen no viene A más B? Viene A menos B. Es como lo hago geométricamente, muy fácil. Ya les dije que menos B es lo mismo que tomar a B y multiplicarlo por el escalar menos 1. Entonces, si esto es el vector B, entonces esto es el vector menos B. Ah, muy bien. Entonces, si esto es A y este es menos B, entonces yo ya no tengo que hacer A menos B. Yo sé que tengo que tomar a A y sumarle menos B. Ah, pero A más menos B, pues hago el método del paralelogramo y esto que está aquí es la suma de A más menos B. Entonces, esta flecha que ven aquí corresponde con la resta A menos B y eso es lo que significa A menos B. Entonces, A menos B significa que es un punto, ¿verdad? Que tiene asociada una flecha que va en esta dirección, ¿ok? En esta dirección. Ahora, todos los vectores, como ya te los dije, tienen raíz en el origen, pero es muy común hacer un abuso de notación geométrica y tomar al vector A menos B, que noten que propiamente tiene origen en el cero, y tomar esta flecha y trasladarla rígidamente hasta el punto, en este caso del 0 al B. Y es así como se representa geométricamente. Esto es un abuso de notación geométrica. Es un abuso es un abuso de los dibujos. Pues si este es el vector B y este es el vector A, es común expresar al vector A menos B como la flecha que va de B a A. Y la notación que vamos a utilizar, esta ya es una notación propia de los libros de física, que al vector que va de B a A, o sea, noten que también apunta al punto A, al vector A, como apunta al punto a este vector que va de B a A le vamos a llamar, le vamos a llamar como el vector A relativo de B. Eso de relativo es como si, y lo pongo entre comillas, es como si el origen se hubiera ido para B. A eso se refiere el A relativo de B. Es como se ve el vector A visto desde B. Ah, se ve así. Pero visto desde el marco de referencia O, esto es A menos B. Entonces, A menos B es A relativo de B. ¿Sale? Entonces, bueno, pues esta es la notación. ¿Quién sería, utilizando el mismo dibujito, ¿verdad? ¿Quién sería B menos A? Bueno, pues B menos A, si ya lo pensaron un poco, es el vector que va de A a B. Y sería el vector R B relativo de A. O sea, es como si el origen se hubiera ido por acá. Entonces, esta notación de relativo va a ser bastante común en la segunda parte del curso. Entonces, se acuerdan y regresan a este video al minuto 30 y algo y lo repasan. ¿Ok? Entonces, sin embargo, insisto, este vector que pareciera que está flotando y que no tiene raíz en el origen es un abuso de notación geométrica. Lo que realmente significa A menos B, como bien lo escribí aquí, es que es el vector, ¿verdad?, que parte del origen y que tiene componentes dadas por esta operación A menos B. ¿Perfecto? Por ejemplo, si ya vectores A1, A2, A3 y B vectores B1, B2, B3, entonces A menos B sería A1 menos B1, coma, A2 menos B2, coma, A3 menos B3. ¿Ok? En componentes algebraicas. Muy bien. Eh, Otro elemento importante de todo esto son el concepto de base. En R3, puesto que es un espacio tres-dimensional, bueno, pues tenemos un conjunto de tres elementos linealmente independientes y que generan, eso es la definición de una base. Y es muy común además pedirle que sea ortogonal. ¿Qué significa ortogonal? Pues que cuando utilizo otra operación, que voy a introducir, o recordar mejor dicho, porque esto es de álgebra lineal, más adelante es el producto escalar, el producto
escalar y no confundir un producto por un escalar. Vean aquí el uso de las palabras o producto interno. Que si yo multiplico internamente dos vectores diferentes, esto es 0, pero si yo multiplico un vector consigo mismo, esto es un 1. ¿Okay? Eso significa ortogonal. Es una delta de Kronecker, ¿no? Y no se asusten, ¿no? Nosotros vamos a utilizar dos bases diferentes, nada más. Vamos a comenzar con la canónica. La base canónica, bueno, pues es el vector i que vamos a decir como flechas apunta en la dirección del eje x positivo. Tiene componentes 1, 0, 0. J que tiene como 0, 1, 0 que apunta como flechas en la dirección del eje y positivo. Y lo mismo para acá, ¿no? 0, 0, 1 y apunta en la dirección del eje positivo z. Dicho de esa manera, pues todo elemento en R3 se puede descomponer por las propiedades de espacio vectorial como x1, 0, 0 más y vector 0, 1, 0 más z vector 0, 0, 1. Y la abreviación de esos vectores pues son i, j y k. Entonces todo vector se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Y en esta base, en la llamada base canónica, IJK, a las coordenadas del vector les vamos a llamar las coordenadas cartesianas, x, y, z. ¿Ok? Y bueno, quiero mencionar algo más. Hay simplificaciones que vamos a utilizar. Aquí debo decir una nota, porque esto pareciera que lo hacen como una ilusión, muchos de los libros de ingeniería. Nunca voy a dejar de trabajar en R3. Por aquellos que piensan que hay una simplificación a las dos dimensiones. Eso es una ilusión, no es cierto. Nunca voy a dejar de trabajar en R3. Aunque las fuerzas sean coplanares, nunca voy a dejar de trabajar en R3 porque cuando mete el concepto de torca, las torcas van a vivir en el eje Z, por ejemplo, si todo es coplanar en el plano XY. Entonces, nunca voy a dejar de trabajar en R3. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Existe algo que se llama los subespacios vectoriales. Una pregunta interesante de matemáticas es quiénes son los subespacios vectoriales de R3. Bueno, eso no es un curso de matemáticas. Si tienen dudas, me preguntan y yo se los puedo responder. Pero les voy a mencionar uno. Un subespacio de R3 es el plano XY. El plano XY. Ese es un subespacio de R3. Entonces, cuando digamos que nos vamos al caso dos dimensional, lo que realmente estoy diciendo es que voy a trabajar en el plano XY metido en R3. Y eso va a ser una simplificación. ¿Ok? Entonces voy a pintar aquí el plano XY como subespacio vectorial de R3. Y claramente es un subespacio vectorial porque noten que como está el plano XY, incluye al 0, contiene al 0. Y de hecho, el hecho de que el 0 pertenezca es una, como una condicionante importante para saber si es un subespacio o no es un subespacio. O sea, eso es un plano, pero no cualquier plano es un subespacio de R3. Por ejemplo, si yo tomo un plano que esté por aquí y que no contenga el 0, esto no es un subespacio de R3. ¿Por qué? Porque no contiene el 0. Y se los dije al principio. Entonces, bueno, miren, sin mayor rollo. Cada vez que, porque además el temario lo exige, todo está simplificado a R2. No sé por qué, pero bueno. Todo está simplificado a R2. Formalmente, cuando digamos que todo está simplificado a R2, significa que mis elementos, fuerzas, brazos de palanca, quizás, todo va a estar definido en el plano XY. Es decir, con coordenadas Z igual a 0. Pero que tenga coordenadas Z igual a 0 no significa que ya me olvidé del eje Z. Simplemente significa que estoy acá. ¿Ok? Entonces, R2 lo puedo pensar como subconjunto de R3, pero este R2 realmente
O sea, el plano XY es una copia de R2, pero justamente quiero que siga siendo espacio vectorial. Entonces, es el plano. ¿Ok? Es como trabajar en tu cuaderno, pero pues sabes que puedes mover tu mano por arriba de tu cuaderno, ¿no? Entonces, realmente nunca desapareció la tercera dimensión. Entonces, me voy a fijar en este plano. Muy bien. Para no hacer tan extenso este video, lo voy a partir en dos pedazos y bueno, aquí concluyo este video. Y bueno, continuamos más adelante. Gracias.